¿Y si todo lo que creíste ser no fuera realmente quien eres? Durante toda tu vida aprendiste a identificarte con una historia, un nombre, un pasado, un cuerpo, una voz interna que nunca se calla. Aprendiste a decir yo soy esto y a defender esa idea como si tu existencia dependiera de ello. Pero hay algo que casi nunca se cuestiona. ¿Quién es el que observa esa historia? Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier emoción, antes incluso de cualquier búsqueda espiritual, hay una presencia silenciosa que simplemente está. No juzga. No reacciona. No necesita respuestas. En este episodio, no vamos a añadir nada nuevo a tu vida. Vamos a retirar una identificación. Una sola. Porque cuando descubres que puedes observar tu mente, ocurre algo irreversible, dejas de ser prisionero de ella. Este es el inicio de una mirada distinta. No hacia afuera, sino hacia el lugar desde donde todo es visto. Bienvenido al episodio 3. El observador que despierta. Episodio 3. Cuando la conciencia empieza a observar. Después del quiebre inicial y después del vacío profundo ocurre algo que no suele ser reconocido de inmediato porque no se presenta como una experiencia impactante ni como una revelación extraordinaria. No hay fuegos artificiales internos ni certezas absolutas. En el sendero del ser llamamos a este momento el surgimiento de la conciencia observadora, y aunque es una de las fases más importantes del despertar, también es una de las más silenciosas y malinterpretadas. La conciencia empieza a observar cuando, sin darte cuenta, ya no estás completamente fusionado con lo que piensas, con lo que sientes o con lo que sucede. Sigues teniendo pensamientos, emociones, impulsos y reacciones, pero algo ha cambiado en la manera en que los vives. Antes eras absorbido por cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta, ahora comienzas a notar que los pensamientos aparecen y desaparecen dentro de un espacio más amplio. En el sendero del ser entendemos que este espacio no es una creación nueva, es lo que siempre estuvo ahí, pero estaba cubierto por la identificación constante. Cuando la conciencia empieza a observar, no se trata de controlar la mente ni de silenciarla, se trata de verla. Ver cómo funciona, cómo repite, cómo interpreta, cómo anticipa, cómo se defiende. Y en esa observación, sin esfuerzo, la mente pierde parte de su poder hipnótico. Ya no te arrastra con la misma fuerza porque ya no te confundes completamente con ella. Esta es una transición delicada porque el ego intenta apropiarse de la observación y convertirla en una nueva identidad espiritual. En el sendero del ser advertimos sobre esta trampa, no eres el observador como concepto, eres la conciencia en la que la observación ocurre. Cuando la conciencia empieza a observar, también cambia tu relación con el cuerpo. Antes vivías principalmente en la mente, ahora comienzas a sentir el cuerpo con mayor claridad. Sientes tensiones que siempre estuvieron ahí, emociones que se manifiestan como sensaciones físicas, impulsos que nacen antes de convertirse en pensamientos. Esta mayor sensibilidad no es un problema, es una recalibración profunda. Estás regresando a habitarte después de años de desconexión. En el sendero del ser reconocemos que muchas personas sienten miedo en esta etapa porque el cuerpo comienza a hablar con más fuerza. Aparecen incomodidades, cansancio profundo, sensaciones difíciles de nombrar. No es enfermedad, es conciencia descendiendo al cuerpo. Cuando la conciencia observa, el cuerpo deja de ser un objeto y se convierte en un espacio vivo. Esta encarnación de la conciencia es fundamental, porque el despertar no ocurre solo en la mente, ocurre en toda la experiencia. A medida que esta observación se profundiza, comienzas a notar algo más inquietante, la mayoría de tus reacciones no eran elecciones conscientes. Eran programas. Automatismos aprendidos. Respuestas condicionadas por la historia, la cultura, la herida y el miedo. En el sendero del ser no vemos esto como algo negativo, lo vemos como una revelación necesaria. No puedes liberarte de lo que no ves. Y ahora estás viendo. Ves cómo reaccionas antes de pensar, ves cómo te justificas después, ves cómo te traicionas para ser aceptado, ves cómo callas para evitar conflicto. Esta visión puede generar vergüenza o culpa, pero no es para eso. Es para liberar energía atrapada en patrones inconscientes. Cuando la conciencia observa sin juicio, el patrón comienza a aflojar. No porque lo fuerces, sino porque deja de operar desde la oscuridad. En esta etapa también puede aparecer una sensación de distancia con tu propia historia. Recuerdas episodios del pasado y ya no te identificas completamente con ellos. No porque los niegues, sino porque los ves como eventos que ocurrieron en la experiencia, no como definiciones de lo que eres. En el sendero del ser llamamos a esto desidentificación narrativa.
La historia personal pierde peso. Sigue existiendo, pero ya no te encierra. Esta desidentificación puede sentirse como una pérdida, porque durante años tu historia fue tu ancla. Pero también es una liberación profunda. Ya no necesitas sostener una versión rígida de ti mismo. Puedes permitirte cambiar, sentir, dudar, evolucionar. Cuando la conciencia empieza a observar, el tiempo también se transforma. El pasado deja de ser una prisión emocional y el futuro deja de ser una amenaza constante. No porque desaparezcan, sino porque pierden su dominio sobre el presente. Empiezas a experimentar momentos de presencia real, donde no estás anticipando ni recordando, simplemente estás. En el sendero del ser sabemos que estos momentos pueden ser breves al principio, pero son profundamente reveladores. En ellos descubres que la paz no es algo que se alcanza, es algo que se revela cuando no estás resistiendo lo que es. Esta etapa también puede traer una sensación de soledad diferente. No. La soledad del abandono, sino la soledad del desapego. Te das cuenta de que muchas relaciones estaban sostenidas por la necesidad, por el miedo o por la costumbre. Y aunque sigues amando, ya no te pierdes en el otro. Esto puede generar incomprensión externa. Algunos pueden decir que has cambiado, que estás distante, que ya no eres el mismo. Y tienen razón. Ya no eres el mismo. En el sendero del ser acompañamos este duelo silencioso, porque soltar viejas dinámicas duele, incluso cuando sabes que es necesario. La conciencia observadora también revela una verdad incómoda: gran parte de tu sufrimiento venía de querer controlar la vida. Controlar cómo deben ser las cosas, cómo deben comportarse los demás, cómo deberías sentirte. Al observar, ves la tensión constante que eso genera. Y poco a poco, esa necesidad de control comienza a relajarse. No porque la vida sea predecible, sino porque tú ya no necesitas que lo sea para estar en paz. Esta rendición no es resignación, es sabiduría encarnada. Cuando la conciencia observa de forma sostenida, surge una humildad profunda. Te das cuenta de que no sabes tanto como creías. De que muchas de tus certezas eran defensas. Y esta humildad abre la puerta a una escucha más profunda. Escuchas tu intuición, escuchas tu cuerpo, escuchas el silencio entre los pensamientos. En el sendero del ser decimos que aquí comienza una inteligencia distinta, no basada en el análisis, sino en la coherencia interna. Las decisiones empiezan a surgir desde un lugar más alineado, aunque no siempre sean las más cómodas. Aquí es importante entender algo esencial: la conciencia observadora no busca eliminar al ego, busca ponerlo en su lugar. El ego sigue existiendo, pero ya no gobierna. Se convierte en una herramienta, no en un tirano. Esta comprensión trae un alivio profundo, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Dejas de intentar destruir partes de ti y comienzas a integrarlas. En el sendero del ser enseñamos que la integración es más poderosa que la lucha. Cuando integras, sanas. Cuando luchas, divides. Esta etapa también revela cómo incluso la espiritualidad puede convertirse en un refugio del ego. Aparecen comparaciones, expectativas de iluminación, deseos de avanzar más rápido. Y la conciencia observadora lo ve. Ve cómo incluso el despertar puede ser usado para reforzar una identidad. Esta visión no genera culpa, genera claridad. Y la claridad desactiva la trampa. Poco a poco, empiezas a vivir con más autenticidad. No porque sigas reglas espirituales, sino porque ya no puedes traicionarte sin sentirlo. La incoherencia duele más que antes, porque ahora la ves. Y esa incomodidad se convierte en guía. En el sendero del ser entendemos que esta es una de las mayores bendiciones del despertar, la imposibilidad de seguir viviendo en mentira. Al final de esta etapa, algo se asienta silenciosamente en ti. No es una certeza intelectual, es una estabilidad interna. Sabes que, pase lo que pase, hay un espacio en ti que puede observar, sostener y atravesar la experiencia. Ese espacio eres tú, más allá del personaje. Y desde aquí, inevitablemente, comienza la siguiente fase, la disolución progresiva del ego como centro de identidad. No como violencia, sino como consecuencia natural de la observación sostenida. De eso hablaremos en el siguiente episodio. Aquí, en el sendero del ser, seguimos caminando contigo, con profundidad, con verdad y sin atajos. Y es en este punto donde muchas personas comienzan a confundirse, porque al observar aparece una sensación extraña, ya no reaccionas como antes, pero tampoco te sientes completamente estable. En el sendero del ser explicamos que esto es normal, porque la conciencia observadora todavía se está asentando.
No es una posición fija, es un proceso vivo. A veces estás presente, a veces vuelves a identificarte, y esa oscilación puede generar frustración. La mente quiere estabilidad inmediata, quiere un estado permanente, pero la conciencia no funciona así. La conciencia se profundiza por repetición honesta, no por imposición. Cada vez que observas sin juicio, aunque sea por segundos, estás debilitando años de automatismo. Esto no es poco, es enorme. Pero el ego lo minimiza porque no puede capitalizarlo como logro. En el sendero del ser recordamos que el verdadero cambio ocurre en lo invisible. No hay aplausos cuando te das cuenta de que reaccionaste menos. No hay reconocimiento externo cuando eliges no entrar en una vieja dinámica. Pero internamente algo se reordena. Empiezas a confiar más en tu percepción directa y menos en las interpretaciones mentales. Esa confianza no es arrogancia, es enraizamiento. Otra señal clara de que la conciencia está observando es que empiezas a notar la energía detrás de las palabras, no solo las palabras. Percibes cuando alguien habla desde el miedo, desde la defensa, desde la necesidad de validación. Y también percibes cuando tú mismo lo haces. Esta percepción no te vuelve superior, te vuelve responsable. Ya no puedes fingir que no sabes. Y esa responsabilidad puede pesar. En el sendero del ser hablamos de esta carga como el precio de la lucidez. No es castigo, es coherencia. La conciencia observadora también te confronta con una verdad profunda, no todo en tu vida está alineado con lo que ahora percibes. Hay trabajos, relaciones, hábitos y decisiones que empiezan a sentirse forzados. No porque sean malos, sino porque ya no resuenan con tu nivel actual de conciencia. Esto no significa que debas cambiarlo todo de inmediato. Significa que ahora lo ves. Y ver inicia un proceso inevitable de ajuste. Algunos cambios serán internos, otros externos. Algunos rápidos, otros lentos. En el sendero del ser insistimos en no tomar decisiones impulsivas desde esta etapa. La observación madura antes de la acción. Primero ves, luego comprendes, después actúas. Saltarse pasos genera caos. La conciencia observadora también revela el cansancio profundo que traías acumulado. Cansancio de sostener personajes, de aparentar fortaleza, de explicar quién eres. Al observar, te permites descansar de esa actuación constante. Y ese descanso puede sentirse como vacío o apatía al principio, pero en realidad es recuperación. Estás recuperando energía que antes estaba secuestrada por la identificación. Esta energía liberada comienza a sentirse como una presencia más estable en el cuerpo. No euforia, no motivación artificial, sino una sensación de estar más aquí. En el sendero del ser sabemos que esta presencia es la base de todo lo que sigue. Sin presencia, no hay integración. Sin integración, el despertar se vuelve una huida espiritual. Por eso esta etapa es tan importante. No es vistosa, pero es estructural. Aquí se construyen los cimientos. Y aunque todavía no lo sepas, esta observación constante está preparando el terreno para una transformación mucho más profunda, el cuestionamiento directo del ego como centro de identidad. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Eso es lo que viene después.